Miércoles 1 de marzo. Con ustedes el profesor Ramón Romero. Abran sus Biblias y su folleto y vamos a estudiar la lección número 9. Guárdese de toda avaricia. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Señor, arranca de nosotros toda avaricia, dando a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Cumplir las 2 tablas de la ley y hacerlo tan elocuente que el mundo y el universo entero vea que Dios tiene un pueblo en la tierra compuesto por hombres y mujeres que temen a Dios y obedecen fielmente sus mandamientos. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos das cada día de servirte, en el bendito nombre del Cristo glorificado. Amén. Para hoy miércoles, Ananías y Zafira. Vamos a leer Ananías y Zafira en el capítulo 5 del Evangelio del Espíritu Santo, que es Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 5, la historia del Espíritu Santo en la iglesia, en los primeros 11 versículos. Leemos a continuación. Capítulo 5. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál era el problema de Ananías y Zafira? Ellos entraron a una iglesia llena del Espíritu Santo con la apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la piedad. En otras palabras, eran hipócritas. Ananías, que significa protegido por Dios, y Zafira, en honor al zafiro. Ellos vendieron una propiedad, pero prometieron a Dios que si vendían la propiedad, pero vamos a poner que la vendieran por $1 millón. Ese $1 millón, en vez de dedicar al Señor lo que vendieron, porque ellos ofrecieron a Dios: si tú me haces vender este terreno, yo te voy a dar ese dinero. Pero el $1 millón, en vez de darlo, lo que hicieron fue que dieron una parte. Pero ya habían ofrecido a Dios y habían prometido a Dios darlo todo para la causa. ¿Sabe qué pasó? Ya lo hemos leído. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender que Dios odia la hipocresía. Porque ellos creyeron que a Dios se le puede mentir y engañar. Hay que tener mucho cuidado con lo que prometemos a Dios.
El proverbista Salomón dijo: es mejor que no prometas, que tú prometas y no cumplas. Porque las promesas de Dios exige, demanda que las cumplamos. Muchas veces nosotros hacemos votos de fidelidad a Dios. Y cuando salimos de ahí, rompemos el voto y volvemos a hacer lo que éramos antes. Hay que tener cuidado con lo que se ofrece al Señor. Ananías y Zafira eran dos personas que realmente intentaron jugar con Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El primer miembro del cristianismo que murió fue Ananías. Y el segundo miembro de la iglesia que murió, iglesia cristiana, fue su esposa Zafira. La historia de estas dos personas es una gran reprensión para aquellos que intentan jugar con lo del Señor. Es una bofetada directa para nuestros hermanos cristianos que creen que el mandamiento no hurtarás quedó clavado en la cruz. Amigo, el nombre Ananías significa la gracia de Dios. Y Zafira alude a una piedra preciosa llamada zafiro, muy brillante y muy bella. El nombre Zafira es el mismo nombre de Séfora en el Antiguo Testamento. Pero la versión bíblica de los 70 usa el mismo nombre para los dos. Llama Séfora a la mujer de Moisés y Séfora a Zafira. La Biblia dice que los hermanos de la iglesia vendían sus propiedades y el dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Daban a la iglesia el producto de la venta por dos razones. Primero, porque la iglesia estaba pasando por una crisis de persecución. Y segundo, era porque pensaban que Jesucristo vendría muy pronto. Y ellos tenían la impresión de que Jesucristo regresaría esa misma noche mientras ellos iban a sus camas a dormir. Y en vez de dejar sus propiedades perdidas, optaba por venderlas y usar ese dinero 100% para la iglesia. ¿Saben lo que la sierva de Dios dice con relación a esto? Ella dice: Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado por un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y robases el precio de la herencia? Quedándote con ella, ¿no era para ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu autoridad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, le dio un infarto demoledor, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sigue diciendo: la sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira divina era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se veía en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que, mientras profesaban servir a Dios, adoraban al Dios riqueza llamado Mamón. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón
y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y a precaverse contra el robar a Dios. He leído del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 60 y 61 de la Pluma Inspirada. Amigo, cuando usted fue examinado públicamente, no le leyeron la fe de bautismo, donde están los reglamentos de mantener y ayudar a la iglesia en el sostén, al ministerio. Usted prometió, juramentó, juró al Señor de que cumpliría con todos esos votos. Usted hizo un pacto con Dios. ¿Por qué violarlo ahora? Reteniendo lo que es de Dios. Eso es solemne. Es solemne. Pero la iglesia incipiente no podía alimentar esto y Dios hizo su trabajo y sirvió de advertencia a los futuros hermanos mientras el evangelio era predicado. Lo triste de esto es que la sierva de Dios dice en el libro Testimonios para la Iglesia, dice ella, hay algunos que son culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira, pues piensan que si retienen una porción de lo que Dios pide en el sistema del diezmo, los hermanos no lo sabrán nunca. ¿Usted está entendiendo? Cometemos el pecado del diezmo, el pecado de Ananías y Zafira cuando retenemos el diezmo. Así pensaba la pareja culpable, cuyo ejemplo se nos da como advertencia. En este caso, Dios demostró que escudriña el corazón. No pueden ocultársele los motivos y propósitos del hombre. Dejó a los cristianos de todas las épocas una amonestación perpetua a precaverse del pecado al cual los corazones humanos están continuamente inclinados. Aunque no haya ahora indicios visibles del desagrado de Dios a la repetición del pecado de Ananías y Zafira, ¿cuál fue la repetición? ¿Cuál es la repetición del pecado según ella? Usted quedarse con lo que es del Señor. Este es igualmente odioso a su vista y el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Yo conozco hermanos que dejan de diezmar y de ofrendar, se le queman las cosas, le roban las cosas, los vehículos se les dañan, las enfermedades vienen porque al ser una persona en defecto, Dios no puede proteger a la persona en defecto consentido, porque todos tenemos defectos y debilidades. Pero pecados acariciados, usted quedándose con lo que es del Señor, no va a prosperar. No, aquí lo dice, el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Cuando se hace una promesa a la causa, oiga bien, y usted lo hizo, cuando usted iba a ser bautizado, el pastor lo invitó y usted de pie, ¿acepta usted? Acepto. ¿Y usted compromete? Sí. ¿Y se compromete? Sí. Y fue votando y votando por cada segmento de cada mandamiento de obligatoriedad con la obra de Dios, incluyendo el diezmo y la ofrenda. Usted prometió devolverlo fielmente. Eso es una promesa. Aquí dice, cuando se hace una promesa a la causa, es un voto hecho a Dios y debe ser cumplido como cosa sagrada, o sea, inviolable. Yo quiero meterme en la mente de los hermanos que todavía están jugando. Devuelva el diezmo al alfolí. No lo lleve a, bueno, déjeme apoyar este ministerio. No, al alfolí. Si usted quiere ayudar a alguna persona que tenga un ministerio, ayúdalo con la ofrenda, como una ofrenda que usted dé a esa persona.
pero no del diezmo y ofrenda del Señor. Aquí dice, a la vista de Dios no es menos que un sacrilegio al apropiarnos para nuestro uso particular de lo que una vez fue prometido para fomentar su obra sagrada. Testimonio para la página 460 y 61. Tenga cuidado, también usted lo encuentra en Juego de Testimonios, en el tomo 2, página 40 y 41. Devuelva lo que del Señor. Usted prometió, cuando usted fue a ser bautizado, usted prometió públicamente que cumpliría con eso de sustentar la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas. ¿Cómo es que ahora usted va a mirar a los pastores? No mira a los pastores, es a la obra de Dios, la cual usted le está reteniendo para el avance de la obra en el mundo entero. ¿O usted cree que el diezmo es para la asociación local? No, el diezmo se saca una parte para la asociación local, otra parte para la división y otra parte para la asociación general. Una parte para la asociación local y otra parte para la asociación general. Y la general es la que manda a los misioneros a África, a Asia, a Oceanía, a Europa, a América, a las Antillas, mayores y menores. Entonces, hermanos y amigos, no podemos jugar con Dios. A la vida de Dios, dice aquí, no es menos que un sacrilegio el apropiarnos para nuestro uso particular de lo que una vez fue prometido para fomentar su obra sagrada. Eso lo dice la sierva de Dios en Testimonio para la Iglesia, página 460, y también en el libro Juego de Testimonios, tomo 2, página 40 y 41. Después de esta lectura, después de este análisis, después de esta reflexión, nos atrevemos todavía a seguir tomando lo que es de Dios como si fuera nuestro. Dios nos libre de caer en la maldición de Acán, la maldición de Judas, la maldición de Ananías y Zafira, que todos ellos se perdieron por no devolver a Dios lo que es suyo. Dios te bendiga y te guarde. Para mañana jueves vamos a estudiar cómo vencer la codicia. Dios nos bendiga y nos guarde hasta el día de su venida. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero, que te invita a suscribirte a este canal de YouTube.